Ya la estoy grabando. Entonces les decía que vamos a repasar ratios. Y aquí, por favor, si alguien yo pregunto y no sabe, dígame, no sé, y lo explico con más detención, porque si nadie me contesta, yo asumo que todos saben y entienden, y porque normalmente los que participan en las clases son las personas que saben. Entonces, yo me quedo con la impresión de que en todo el curso sabe, y a veces no es así. Cuando hago evaluaciones me doy cuenta que ahí están las falencias las falencias de los alumnos. ¿Ya? Entonces voy a compartir con ustedes. Denme un segundito. Voy a compartir con ustedes una planilla Excel, que es la que vamos a usar. Y vamos a hablar de los ratios. Ratios financieros. ¿De qué otra manera se conocen los ratios financieros? ¿Qué otro nombre reciben? ¿Saben qué otro nombre recibe? ¿Alguien sabe? ¿Los estados financieros básicos? No, otro nombre ¿No? que reciba los ratios. Los ratios. Ay, pero a ver. ¿Qué otro nombre? Informes. Ya, pero cuando uno dice, oye, vamos a calcular los ratios, ya, se los voy a decir para no complicarlo, ¿ya? Para no, pero, ¿Indicadores, profe? ¿perdón? ¿Cómo dijo? ¿Indicadores? Indicadores, muy bien. Esa es Indicadores. una forma, ratios. Muy bien, vamos a poner aquí ratios financieros, es un nombre. Otro son indicadores. Otro son razones. ¿Cierto? Esos son tres nombres que uno podría dar a los ratios financieros, ¿cierto? Indicadores, razones financieras, ratios. Nosotros siempre ocupamos ratios, ¿cierto? Y también otro que es índices, ¿cierto? También se le podría, hay algunos que lo llaman índices. Ya. ¿Pero qué es un ratio? ¿Se acuerdan lo que es, cómo se define un ratio? Es Son como la relaciones capacidad entre para dos hacer cuentas. frente a las obligaciones, para saber cuánto es lo que, o sea, para ver si es que tengo suficientes recursos para hacer frente a las deudas que tengo, algo así. Esa puede ser la definición de un ratio, de un indicador, de una razón o de un índice. Pero no me indica qué son los ratios, cómo se definen los ratios. ¿Alguien sabe? ¿Alguien parece que lo esbozó? Son relaciones entre dos cuentas o más del estado financiero. Perfecto, relaciones, eso es, relaciones entre dos o más cuentas de los estados, lo estoy anotando aquí por si acaso, financieros. Sí. Esos son los ratios. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que relacionar cuentas, saldos de cuentas desde los estados financieros. ¿Y cuáles son los estados financieros básicos? ¿Se acuerdan? El balance, Balance, ya, perfecto. Otro, estado de resultado, estado de resultados, estado de flujo efectivo, ya, el estado de variaciones patrimoniales, perfecto. y ahí quedé. Bien. Sí, esos son cuatro. Ok. Estos son los cuatro estados. El balance general, ¿qué me presenta? ¿Qué tipo de cuenta encuentro en el balance general? La liquidez, No. Tipos de cuentas. no. Rubros. A ver. Balance. Para avanzar. Se presenta, ahí encuentro yo los activos y los pasivos. ¿Cierto? ¿Qué encuentro en el estado de resultados? Las ventas, costos de venta. Ya, pero ¿qué tipo de cuentas son estas? Muy bien. Esas son las cuentas que encuentro, pero ¿qué tipo son esas cuentas? Espérame. Ingresos, Ingresos y gastos,
y gastos, ¿cierto? Ujú. O podríamos decir utilidades y pérdidas, ¿cierto? Esas son las cuentas que yo encuentro. En el estado de flujo efectivo de fondos, ¿qué cuentas son las que yo encuentro aquí? ¿A qué se refiere? ¿Qué cuentas son las que mueve? ¿Cuáles son las cuentas que analiza? Caja, ¿ya? Y Banco. banco. Muy bien, porque es el efectivo equivalente. Entonces, lo que hace el Estado es ver las variaciones que tuvieron estas dos cuentas en un periodo de tiempo. Y el Estado de variaciones patrimoniales. ¿Cuáles son las cuentas que considera? Capital. Ya, déjeme anotarlas que estoy dándole aquí. Muy bien, capital. ¿Cuál más? Reservas. Reserva, muy bien. Reserva, ya. Utilidades retenidas. Utilidades retenidas, muy bien. Utilidad del ejercicio. Utilidad del ejercicio. ¿Sabe otra o con eso está bueno? Después el total del patrimonio. ¿Patrimonio será? No, es que No. estos son, todas estas El total. cuentas son las que conforman el patrimonio. Ah, La sumatoria de todas estas cuentas es el patrimonio. Entonces aquí, para que no se quede confusión, lo voy a poner patrimonio. Esta cuenta es patrimonio y lo vamos a llenar. Todas estas cuentas son patrimonio, todas estas. Entonces las cuentas patrimoniales se componen del capital, la reserva, las utilidades retenidas, la utilidad del ejercicio, ¿cierto? Ahí están, esas son las cuentas patrimoniales. Entonces, miren, aquí está clarito. Cuando yo voy a ver relaciones entre cuentas activos y pasivos, tengo que ver la cuenta de balance. Si tengo que ver cuentas entre cuentas de resultado y activo y pasivo, tengo que ver el estado de resultado y el balance. Cuando quiero ver variaciones de la cuenta caja, por ejemplo, tengo que ver el estado de flujo. Cuando quiero ver variaciones del estado de variaciones patrimoniales o del patrimonio, tengo que ver las cuentas patrimoniales, ¿ya? Pero nosotros lo hicimos mucho más fácil y vimos tres tipos de análisis financiero, ¿cierto? Y lo agrupamos en tres tipos distintos de indicadores. ¿Cuáles eran esos? ¿Se acuerdan? El primer gran grupo, Liquidez. liquidez. Déjeme anotarlo. Liquidez. Liquidez, ya. Espérense un poquito, deja con mayúscula, quiero que quede. Liquidez. El segundo grupo, ¿cuál era? Endeudamiento. Rentabilidad. Endeudamiento. Y el último sería rentabilidad. Muy bien. Esos son los tres grandes indicadores que vimos nosotros. Liquidez. ¿Qué es lo que me muestra? Claro, liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Ahí están. La ven ustedes, ¿cierto? ¿Ven mi Excel? Sí, profe. Ya, entonces este lo voy a guardar porque se lo voy a subir también. Déjeme guardarlo aquí, por favor, para que quede. Ya. Lo estoy guardando para subírselo después. ¿Qué era lo que presentaba el índice de liquidez? ¿Alguien lo mencionó al principio cuando pregunté las sí, definiciones? esa es la que había dicho yo, profe, la que ¿Cuál? era como la capacidad que tenemos para afrontar las obligaciones. Mide la capacidad de la empresa para enfrentar sus obligaciones de corto plazo. Conceptos. ¿Qué datos yo necesito saber o qué tipo de cuentas son las que yo tengo que considerar aquí? La razón de liquidez. Corriente, Perfecto, pero para calcular esos indicadores, ¿qué necesito saber? El total activo corriente Perfecto. dividido con Activo, el pasivo. activo corriente. Vamos a anotar primero los datos que yo necesito, ¿cierto? Activo corriente, pasivo
corriente, ¿cierto? Esos son los datos que yo necesito. Activo corriente y pasivo corriente, ¿cierto? Si a mí me preguntan por indicadores de liquidez, yo de alguna manera tengo que calcular el activo corriente y el pasivo corriente. Y este se define como activo corriente y este es pasivo corriente, ¿cierto? Vamos viendo. El endeudamiento, ¿qué es lo que mide? ¿Se acuerdan? Mide Deuda total y la patrimonio. relación, mide la Ah, la relación relación. de los Porque tengo- distintos componentes del financiamiento de una empresa. Eso es lo que mide. Conceptos. ¿Qué necesitamos aquí saber? Conceptos. Ya. ¿Qué necesitamos saber aquí? En ratio de endeudamiento. Sí, hay un ratio, pero ¿qué conceptos necesitamos? Arriba necesitamos conocer el activo corriente y la pasivo no corriente. Para los ratios de endeudamiento, ¿qué indicadores, qué totales necesitamos conocer? El Deuda patrimonio. El total. pasivo, el Patrimonio. pasivo corriente Veamos primero dividido la con el compañera. patrimonio. No, primero los Deuda conceptos. total y patrimonio. Patrimonio, eso. Deuda total. Ujú. ¿Qué más necesito? La deuda de corto plazo. Perfecto, deuda de corto plazo. ¿Y qué más necesito? Deuda de largo plazo. Deuda de largo plazo. Yo sé que cuando me pregunten por indicadores de endeudamiento, yo cierro los ojos y digo, necesito el patrimonio, la deuda total, la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo. Después, ¿qué es la rentabilidad? ¿Qué mide? Es como la capacidad de la empresa, si puede ser rentable, pero no sé cómo explicarlo. Ya. No, bien. Entonces, en esto cuando ustedes tengan que definir, en la prueba no hay que definiciones, porque esta prueba yo la hice absolutamente práctica, no hay concepto. Ustedes tienen que desarrollar ejercicio. Y explicarlo, eso sí, pues, obviamente tienen que explicar los ratios, saber cómo llegaron a determinar ciertos cálculos, ¿cierto? Y aquí miren, la rentabilidad mide la capacidad de generar un resultado en relación a algún componente de los estados financieros. Es simple, estamos tratando de medir la capacidad de generar un resultado en relación a algún componente de los estados financieros. Y pues, como los estados financieros son 4, yo podría medirlo en relación a cualquiera. Conceptos. ¿Cuál necesitamos acá? ¿Qué concepto necesitamos? Capital. Sí, pero como concepto un poquito más amplio que eso. Neta. Utilidad neta. Ya, Utilidad ahí neta. está. Pero en vez de utilidad neta, vamos a hablar del resultado neto. ¿Sabe por qué? Porque podría ser pérdida. Resultado neto. Es un concepto, ¿cierto? Que yo lo tengo que tener. Ahí está. ¿Qué otro? Patrimonio. Patrimonio, muy bien. Ese sí. Patrimonio sin el resultado del ejercicio. Este patrimonio yo lo necesito. Sin el resultado del ejercicio. ¿Se acuerdan que había que excluirlo? Ya, ¿qué otra cosa necesitamos para los ratios de rentabilidad? Rentabilidad sobre las ventas. No, ese es un indicador, ¿No? pero para calcular ese indicador ya tengo el resultado. ¿Qué otro dato me falta entonces? Para calcular la rentabilidad sobre las ventas ya sé que necesito tener el resultado. ¿Qué otro dato me falta? Las ventas. Las ventas. Tengo que tener las ventas, ¿cierto? Porque estamos viendo qué datos necesito yo para calcular los indicadores. ¿Qué otro Ventas dato netas sin IVA, ¿cierto, profe? Obviamente, ventas netas. Le vamos a poner, son siempre ventas netas. Sin IVA, quiere decir eso.
y se miran en el estado de resultado. ¿Qué otro indicador podríamos, para que veamos los componentes que necesitamos? ¿Qué otro indicador se puede calcular? ¿Otro indicador? Vimos con estos dos, yo voy a calcular la rentabilidad sobre el patrimonio. Con el resultado y las ventas voy a calcular la rentabilidad sobre las ventas. ¿Qué otra rentabilidad podría calcular yo? Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿El resultado neto usted se refiere a la utilidad neta? Claro, es que lo que pasa es que en el balance, lo que aparece ahí de repente puede ser pérdida. Entonces, por eso es que no me gusta ponerle utilidad neta. Porque de repente el resultado del balance puede ser pérdida y ustedes pueden pensar que si ponen utilidad, que el indicador solo considera si es utilidad. No, lo que mide es el resultado neto. Sea pérdida o ganancia. ¿Ya? Por eso que le pongo resultado neto. Ya. ¿Qué otro indicador podríamos calcular de rentabilidad? ¿Se acuerdan? No, profe. ¿Alguien se acuerda? La rentabilidad sobre los activos, por ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿El ROE? No, el ROE es este. Todavía no hemos visto ningún indicador. Vamos a ver, rentabilidad sobre los activos, por lo tanto, ahí necesito el total de activos, ¿cierto? Para calcular. ¿Qué otro indicador podría calcular? La rentabilidad sobre los activos fijos, por lo tanto, necesito el total de activos fijos. Ya nos vamos a quedar con esto para desarrollar esto, para que alcancemos, ¿cierto? Y estos son. Vamos viendo entonces uno por uno ahora. De liquidez. Déjenme insertar aquí. ¿Qué indicadores de liquidez hemos visto? Razón de liquidez. Perfecto. Ese es un indicador, ¿cierto? Razón de liquidez. ¿Cómo se define la razón de liquidez? ¿Cuál es la fórmula? Activo corriente. Activo corriente dividido en pasivo corriente. Perfecto. ¿Y cómo defino yo el resultado? Supongamos que aquí me da un 1.2. ¿Qué significa eso? Si es sobre 1, ay, ¿cómo era la palabra? Que es suficiente como para pagar las deudas. Ya. Pero mire, eso lo tienen que aprender bien, joven y señorita. Dice esto. Por, Peso de... exacto. Por cada peso de pasivo o de deuda corriente, tiene 1.2 pesos de activo corriente para hacer frente. Esa es la definición. Y ya que estamos en esto, bueno, antes de terminar, vamos a ver cuál entonces la otra razón que nos queda, el pasivo corriente, ¿cierto? ¿Y cuál es entonces el otro índice que tenemos que calcular? Capital de trabajo. Muy bien, capital de trabajo, ¿cierto? Capital de trabajo. ¿Y cómo se define el capital de trabajo? Es la resta entre los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Supongamos aquí que me dio 500.000 pesos. Supongamos que me dio eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que tengo para poder sobrellevar las cuentas o los gastos a corto plazo? Lo que tengo yo para sustentar. ¿Alguien puede definirlo un poquito más completo? Porque en esta, acuérdense que es final de competencia y tienen que usar los términos bien, ¿eh? Tienen que ser súper precisos con el lenguaje. Dice, después de pagar sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, le quedan 500.000 pesos
de activo corriente para hacer frente a la operación. Eso es lo que significa. ¿Ya? Esto yo se lo voy aquí a agrandar un poco para que quede aquí y lo puedan ver bien. Profesor, ¿y ese el capital de trabajo también tenía otro nombre? O sea, como otro nombre que era para afrontar las deudas. ¿Cuál era ese nombre? No, el fondo de maniobra, algunos lo llaman también. Eso, Pero- el fondo de maniobra, es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Pero no Ah, quiero está bien. confundirlo ni volver a conceptos que ya se evaluaron para no complicarlos, pero efectivamente se le llama también fondo de maniobra, ¿ya? Y eso fue una pregunta de una prueba. Entonces, ahí está la explicación de esos dos reactos, ¿ya? Pero para quedarme tranquilo, por favor, denme ejemplos, aquí lo voy a poner. Denme ejemplos, ay, aquí me equivoqué, déjame un segundito. Aquí sí, insert. Denme ejemplos de cuentas de activo corriente. Caja, Caja, ya. Otro, Proveedores, activo corriente. mercaderías, Cuenta cliente, Documentos por cobrar, el IVA crédito fiscal, el PPM, profe, ¿no? sí, también. O sea, Deudores varios, Deudores varios, sí, también lo podemos poner. Déjeme arreglar alguno para que no quede. Me quedaría deudores varios. ¿Y cuál es la particularidad que tienen estas cuentas? Que las voy a recuperar yo en el corto plazo. O sea, todas estas platas que yo tengo aquí significan que me las van a pagar dentro de un año. ¿Cierto? Ujú. Corto plazo. Ya. Me quedo tranquilo que si ustedes la ven en un balance van a poder identificar si son cuentas de activo corriente. Ahora hablemos de los pasivos corrientes. Deme ejemplo de cuentas de pasivo corriente. préstamo socio, creo, profe. Préstamos de corto plazo. Sí, sí, O facturas sea, por cualquiera, pagar. puede ser crédito bancario, préstamo de socio, cualquier préstamo de corto plazo es un pasivo corriente. Otro, Facturas por pagar. Facturas por pagar. muy bien, facturas por pagar. Otro, Remuneraciones por pagar. remuneraciones por pagar. Otro, Honorarios por pagar. El IVA débito fiscal, perfecto. Otro, la retención de segunda categoría, muy bien, ¿cierto? Retención, impuesto, segunda categoría. Categoría. Perfecto, ¿cierto? Ahí tenemos. ¿Está claro ya? Entonces, cuando ustedes ven una cuenta y vayan a ver los indicadores de liquidez, tienen que determinar esto. Y para poder indicar esto, tienen que clasificar estas cuentas, ¿cierto? Y las van anotando en un papelito, en una parte, y ahí las van haciendo. Vamos a ver el de endeudamiento. Entonces, ¿cuáles son algunos ratios de endeudamiento que ustedes se conozcan? El primero. Acá me dijeron razón de liquidez y capital de trabajo. Acá, ¿cuáles me van a mencionar? razón de endeudamiento, Endeudamiento. Razón de endeudamiento. y razón deuda a largo plazo, Sí. Endeudamiento. Razón, deuda, largo plazo y corto plazo. razón, deuda, corto plazo. Muy bien. ¿Qué datos? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo activos corrientes, perdón, pasivos corrientes por 1.500.000 y tengo
pasivos no corrientes por 10 millones de pesos. Vamos a suponer que el balance decía, si yo terminé lo de arriba, me aparecían estos indicadores. Y me está pidiendo, y vamos a suponer que el patrimonio, ¿cierto? El patrimonio, vamos a ponerle un patrimonio aquí, de 25, no, de 12 millones de pesos. Vamos a poner 30 millones, para que no sea tan alta la deuda, ¿ya? Bien, vamos viendo. La razón de endeudamiento, ¿cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Se dividía la deuda total por el patrimonio. Ya. ¿Seguro que era así? Que lo tengo aquí en un ejercicio, a lo mejor no lo tengo el profe. Estaba viendo acá en ratio de endeudamiento, deuda total, dividido por patrimonio, pero no estoy segura. Ya. Vamos a poner deuda total dividido por patrimonio. Y aquí, ¿cuál sería el indicador? Yo tengo que sumar. ¿Cuál es la deuda total? Es el pasivo corriente más el pasivo no corriente, ¿cierto? Esa es mi deuda total. Entonces aquí yo lo voy a poner para que ustedes sepan. Deuda total es igual a activo corriente más, perdón, a pasivo corriente más pasivo no corriente, ¿cierto? Ahí está. Miren, si se equivocan en la fórmula y la hacen al revés, no importa. Lo importante es que logren explicarla bien. Eso es lo que me interesa, que sepan qué indicador. Vamos viendo. Entonces, ¿cómo sería este indicador? ¿Cómo lo podríamos Profe, calcular? disculpe, al lado de deuda patrimonio que había puesto, al ladito, Aquí ahí, sí. dice deuda total igual a pasivo corriente más pasivo no corriente. Ah, ok, ya, profe. Entonces, vamos viendo. Y sacamos ahí que entonces eran 25 millones. Y el patrimonio son 30 millones. Si yo divido, déjenme insertar acá. Si yo hago este cálculo, lo hago aquí, me va a quedar entonces la deuda total, los 25 millones, dividido por 30 millones. Y eso me da, vamos a poner decimales, 0,83. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Es la respuesta que usted indicó delante, que ¿Sí? por cada peso de patrimonio que Bien. tengo, debo 0,83. Vamos a anotarlo acá. ¿Sí? Por cada un peso de patrimonio, tengo deudas con terceros, eso es importante, por 0,883 pesos. Eso es lo que significa, muy bien. Y lo vamos a poner acá también, como lo habíamos puesto anterior, ahí. No sé qué hice aquí. Ahí sí. Eso es. Eso es lo que significa, ¿cierto? Por cada un peso de patrimonio tengo deudas con terceros por 0,83 pesos. ¿Qué otro ratio podría calcular yo acá? Razón de deuda de largo plazo, ¿cierto? Y aquí necesito saber cuánto es la deuda de largo plazo. Aquí la vamos a poner. Un segundito para arreglar bien esto que quede. Deuda de largo plazo. ¿Cuánto era la deuda de largo plazo, lo que habíamos puesto aquí? En el ejemplo.
que viene siendo el pasivo no corriente, ¿cierto? ¿Los 25 millones? No, porque esa es la deuda total. Ah, no, los 10 millones. Los 10 millones, ¿cierto? Estoy preguntando por la deuda de corto plazo. Bien. Y aquí tengo que ver cuánto ahora es la deuda total. ¿Cuánto es la deuda total? Ahora sí, ¿cierto? Son los 25 millones. 25. Perfecto. Entonces, ahora vamos a calcular razón deuda de largo plazo sería los 10.500.000 dividido por los 25 millones. Y eso me da 0,40. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede significar eso? Es lo mismo anterior, pues. ¿Quién lo puede definir? ¿Por cada un peso de patrimonio? No. Mire, ¿qué estoy midiendo? Aquí no está metido el patrimonio en esta razón, pues. Está metido deuda de largo plazo con deuda total. Por lo tanto, por cada un peso de deuda total con terceros, tengo 0,40 pesos en el largo plazo. Eso es lo que significa. ¿Ya? Eso es lo que estamos calculando. ¿Ve? Porque esto es una razón. Estoy relacionando deuda. ¿Sí? Profe, disculpe. El resultado era entre los 10 millones y los 25 era dividir o restar. No, dividir. Las Dividir. razones son siempre, la razón de endeudamiento siempre son dividir. La fórmula de esto, si gustan la voy a poner aquí. Le voy a poner, esto es deuda de corto plazo, con mayúscula mejor, ¿cierto? La fórmula es deuda de corto plazo, es de largo plazo, esto, deuda de largo plazo dividido por la deuda total. Esa es la fórmula. ¿Cierto? Razón de deuda de largo plazo dividido por la deuda total. Vamos a ver a la razón deuda corto plazo. Vamos a poner aquí entonces deuda corto plazo. ¿Cuál es la deuda de corto plazo entonces acá? En el ejercicio. ¿Cuál es la deuda de corto plazo aquí? 30. Ese. El pasivo corriente. Cuando hablamos de deuda de corto plazo, estamos hablando de pasivo corriente. Entonces, esa es la deuda de corto plazo. ¿Ven? Ahí. ¿Y qué otro dato necesitamos? La deuda total. Y la deuda total ya sabíamos ya que eran 25.000, si no me equivoco. Y si yo calculo esto, razón de deuda de corto plazo, que esto es igual a deuda de corto plazo dividido por deuda total. Ahí está, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? Serían los 15 millones dividido por los 25 millones. Si esto lo llevamos a fracción, me da un 0,60. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Jóvenes, ¿alguien me lo puede explicar, por favor? Por cada un peso de deuda. ¿Qué te dijo? ¿Ya? Acá un peso de deuda. Tengo ¿Alguien tiene prendido el micrófono y no escucho? Ya, ahí sí. con terceros. Ya, con deuda terceros. con terceros, perfecto.
Tengo 0,60 ¿Ya? Pesos en no sé. el corto plazo. Eso estoy midiendo. ¿Cuánta deuda tengo en el corto plazo? Eso es justamente lo que estoy midiendo ahora con este indicador, ¿cierto? ¿Cuánta deuda tengo en el corto plazo? Pues por eso se llama razón de deuda. ¿Cuánto era el monto de la deuda total? Era La deuda los total 30 eran 25 millones. los 25 millones ya. Entonces aquí dividimos los 15 millones, los dividimos por los 25 millones. ¿Ves? 15 millones dividido por 25 y eso me dio 0,60. Estos jóvenes tienen que repasar estos cálculos que yo acabo de hacer y de tal manera yo voy a subir el ejercicio. Pero el problema no debiera ser para ustedes, ¿cómo se llama? Sino que debiera solamente ustedes poder identificar, este podría ser el problema, ¿cierto? Identificar las cuentas que son de activo corriente y no corriente. Por eso es que estamos haciendo este ejercicio. Ya. Profesor, Vamos a ver. usted ¿Sí? pregunta, disculpe, ¿usted va a hacer ejercicio o va a hacer un cuestionario que uno tenga que calcular y ahí señalar No, que, por ejercicios. ejemplo, ejercicio, ya. Todo, perfecto. ustedes desarrollan todo y así puede estar súper bien, 99% bien, y así va bajando hacia abajo. Porque en esta prueba, si les pongo resultados de bueno o malo, tienen un 0 o un 7, ¿cierto? Por eso que, sobre todo en estas pruebas grandes, y yo prefiero hacer pruebas de desarrollo, porque si se equivocan en una suma, yo me doy cuenta. Que es distinto que si se equivocan en una suma y escogen la alternativa mala, ¿cierto? Que ahí la opción cuando uno hace prueba de cuestionario de bueno o malo es o bueno o malo, ¿cierto? No hay términos medios. Ya, vamos a ver el de rentabilidad ahora. Ya, antes de eso, déjeme pasar la lista, por favor. Déjenme ver, ingreso asistencia. ¿Ven la lista? Sí, profe. Ya. Déjenme ver. Noemí Aravena, Presente. Abril Arredondo, Presente. Catherine Cárcamo, Presente. Carolina Cavieres, perdón. Presente, profesor. Ya. Carolina Chandía, Presente, profesor. Constanza Delgado. No está Constanza Delgado. Salomé está, profe. Espinosa, y no contestó la lista. Es que está trabajando. Yo creo que le va a contestar en un ratito. Por último, que me escriba en el chat para saber que está en clase. Constanza, Salomé Espinosa, Sí, presente, profe. Rodrigo Figueroa, Presente, profe. Andrea García, Presente, profe. Stephanie Herrera, Presente, profe. Paola Jaramillo, Presente, profe. Geraldine Kemp, Presente, profesor. Anabela Kobachigawa. Presente, profe. Ah, ya volvió al PAN, muy bien. Sí, Catalina profe. León. ¿Ah? Sí, profe. Ya, Catalina León. Ella no está, parece. Kevin Maturana, Presente, profe. Andrea Mellado, Presente, profe. Adelaida Mendoza, Presente, profe. Ana Moncada, Presente, profesor. Michelle Muñoz, Presente, profesor. Juana Navarro, Presente, profe. Daisy Orellana. Daisy Orellana. Presente. Claudia Paineo, Presente, profesor.
Fabiola Quirós. No está. Natalia Riquelme. Lisbeth Cerón. Presente, profe. Ángela Tarraza. Ángela Tarraza. Indra Toledo. Presente. Jacob Urrutia. Hasta don Jacob. Scarlett Vera. Presente, profe. Y Tania Zúñiga. Presente, profe. Ya. Entonces estaría ausente Constanza Delgado, Catalina León, Fabiola Quirós, Natalia Riquelme, Ángela Tarraza. Profe, la Jacob Cori le Urrutia. escribió por el chat. Vamos, aquí tengo un chat. Daisy Orellana me dice que está presente. Déjeme ver. Daisy Orellana ya la puse presente y Constanza Delgado dice que está presente. Déjeme ver. Perfecto. La número 6. Ya, jóvenes, cerramos. Sigamos entonces con el ejercicio que nos convocaba. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo el ejercicio. Ya. Entonces, vamos a ver ahora ya. Tienen claro, esto yo lo voy a subir, les decía, para que les quede como, jóvenes, tengo que decirle algo, tienen que evitar copiar, eviten subir ejercicios que no sean los desarrollados por ustedes. En los informes que se piden, formulario 22, formulario 29, deben escribir su nombre y root en cada formulario. En otras secciones y en otras también cursos se detectó ahora un copia y fueron todos los alumnos calificados con un 1. Así que yo les pido por favor que tengan mucho cuidado porque reprobar el examen final de competencia es reprobar el ramo, ¿cierto? Entonces, no por una estupidez de tratar de sacar un punto más o un punto menos, vayan a arriesgarse a que les tenga que poner un 1, ¿ya? Ustedes son un buen curso, debieran aprobar todos, según lo que yo estimo. El examen final de competencia no está difícil, está solamente para medir los conocimientos que se espera que ustedes tengan al término de este curso. El principal conocimiento que ustedes tienen que tener es saber llenar un formulario 29 con los datos de venta y compra de una empresa. Más el PPM, más el impuesto único, más la boleta de honorario, más todos esos datos. Saber llenar el formulario 22, el de impuesto a la renta, donde se registra cada uno de los ingresos que tiene una persona y deben saber calcular el impuesto global complementario. 3. Deben saber usar la tabla de cálculo de impuesto único segunda categoría mensual para los trabajadores. Tienen que saber cuál es la renta afecta impuesto y cómo se determina y cuál tabla se debe usar. Y aplicar el tramo con la rebaja correspondiente y calcular el impuesto que lo afecta. 4. Tienen que saber calcular e interpretar ratios financieros, como lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Si la prueba, todos los ejercicios, mi tranquilidad es que todos los ejercicios que vamos a hacer, que se van a hacer en la prueba final de competencia, en la evaluación final de competencia, los hemos desarrollado en clases o en las pruebas. No hay ningún ejercicio que no hayamos visto que sea algo extraño. Así Profe, que, ¿sí? Consulta, ¿y cómo nos fue en general sobre eso? Porque yo tuve como la sensación de como que nadie sabía muy bien el tema de los ratios. No, los ratios Las estuvieron muy malos. evaluaciones. No, respecto a los ratios estuvieron muy malos. Por eso que la clase pasada y esta estoy reafirmando los ratios. Ya, profesor, ¿y nos vamos a poder apoyar con algún apunte ese día o Sí, no? no. ¿No hay problema? Ustedes pueden usar todos los apuntes personales, pero si un alumno es sorprendido pasándole apuntes a otro alumno, los dos tienen un 1. Ok, gracias. Eso es para que quede claro, porque eso pasó en otro, ¿sí? La prueba será individual, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Los exámenes son todos individuales. Ya, perfecto.
y va a haber tiempo suficiente para que la hagan con calma. Así que va a haber más que suficiente y yo voy a anotar el tiempo para que ustedes vayan midiendo. Yo creo que no debieran tener problemas. La prueba yo creo que está hecha para 2 horas. Pero, o sea, se les va a dar 2 horas. Pero en la práctica, esa prueba ustedes podrían hacerla máximo en media hora, máximo. Pero se les da harto tiempo para que puedan pensar, razonar. Pero Profe, si lo alguien- mismo dijo la semana pasada, estuvimos casi toda la hora haciendo Claro, pero entre si- 4. Profe, pero ahora sí, de seguro entra lo que usted dijo, porque el otro día dijo que era formulario el 22 nomás que iba a entrar, pues, y al final entró el 29 y los ratios, pues. miren lo Nosotros que... no estábamos Sí, esperando los ratios. pero miren lo que estaba... Miren, yo les expliqué a algunos alumnos ahí en clase. En la prueba anterior era un 10%, ¿cierto? Era un 10%. Dije yo aseguro que los alumnos ni se han preocupado de las materias anteriores, se han abocado exclusivamente de las materias finales de la línea. Y como es un 10%, les voy a hacer una prueba que contemple todo lo que va a ingresar en el examen final de competencia. Y en el examen final de competencia entra todo lo que les acabo de decir, incluyendo los ratios, porque no se olviden que esta asignatura es análisis de información, ¿cierto? Financiera y tributaria. Y la parte, se habían olvidado de toda la primera parte. Y la parte, se quedaron con la última parte del tema tributario, que es lo más entretenido, yo lo entiendo. Pero la primera parte donde se usaban los ratios, no se acordaban para nada, ¿cierto? Entonces, si yo hubiese llegado con esa prueba para el examen final de competencia, los mato, ¿cierto? Porque ahí recién, se hubiesen acordado que eso también era materia del curso y no lo hubiesen visto. En cambio ahora, ya dado que no les fue muy bien en la prueba del 10%, que nos valía muy poco, se preocuparon y están todos preocupados de estudiar los ratios, ¿cierto? Si no, si yo le hubiese dicho que entran los ratios, ya me hubiesen dicho, y se hubiesen quedado con que entran los ratios y no se hubiesen preocupado de pedirme todos estos repasos o usted mismo de estudiar. Así que en vez de estar molestos conmigo, deberían estar agradecidos, como dijo no sé qué político por ahí. Ya. Entonces, vamos a hacer el último ratio, que es los ratios de rentabilidad. ¿Y qué es lo que miden estos ratios de rentabilidad? Mide la capacidad de generar un resultado en relación a algún componente de los estados financieros. ¿Qué conceptos se usan? El resultado neto, el patrimonio, las ventas netas, el total de activos y el total de activos fijos. ¿Cuál es el primero que quieren calcular? ¿Cuál es el primero que quieren calcular? Jóvenes. El que va a salir en la prueba. Todos. Todos. Dígame usted, porque aquí van a salir un ratio de cada uno, parece que es. Así que tienen que pedirme... Ventas netas, ventas netas. No, pero así no se llama el de ventas netas. ¿Cómo se llama ese ratio? Resultado neto. Y tampoco se llama así, pues le estoy preguntando qué ratios quieren calcular. Liquidez. ¿Y ese se mide, es un indicador de rentabilidad? Ay, no, perdón. La utilidad y la ganancia. Pero los ratios, ¿no se acuerdan qué ratios habíamos visto aquí en la rentabilidad? Se los voy a escribir. ¿Eso? Exactamente. La ROE rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Cómo se llama ese? La rentabilidad del patrimonio, ¿cómo se llama? ROE. El ROE. Es el ROE. Es el famoso ROE. Es el famoso ROE, po. Que no es lo mismo que el COE. No sé lo que es el COE. Ya. Es el ROE. Otro indicador que podemos calcular. Tengo anotado aquí, profe, dice carga equivalente. No, pues es la carga anual equivalente, eso es para una decisión de inversión. O sea, de pero así se llama, financiamiento. Cuando uno iba a pedir crédito, tenía que ver cuál era la que ofrecía la menor carga financiera. Y para eso usábamos el CAE, carga anual equivalente, que el que tenía menos CAE era el más barato. ¿Se acuerdan? Ah, ya, perdón, profe. Entonces, ROE, eso no lo estamos viendo acá, no estamos viendo instrumentos de financiamiento, estamos viendo... Profe, entonces el ROE sería un indicador de rentabilidad. Claro, y es rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Qué otro indicador, vamos a ver, qué otro indicador puedo calcular?
Para ¿Sobre eso las ventas? Perfecto, rentabilidad sobre las ventas. ¿Qué otro podría? Rentabilidad sobre los activos fijos. Perfecto. ¿Y qué otro? ¿Sobre el patrimonio, profe? Ya lo vimos ya, po, la rentabilidad sobre el Ah, patrimonio. ya lo vimos. Entonces tenemos estos cuatro: rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre las ventas, rentabilidad sobre los activos fijos y rentabilidad sobre el total de activos. Vamos a suponer que el resultado neto, vamos a poner que son 12.500.000. ¿De dónde saco ese resultado neto? ¿De dónde lo miro yo en el balance? ¿En la utilidad, profe? Del resultado, donde dice subtotal, abajo dice resultado, ¿cierto? Ahí tengo que ver si es pérdida o ganancia. Si es pérdida, lo tengo que poner entre paréntesis, ¿cierto? Si es ganancia, lo pongo positivo. El patrimonio, sin el resultado del ejercicio, vamos a suponer que son 25 millones. O vamos a sacar los datos de acá arriba. Entonces, el patrimonio que habíamos visto acá arriba, lo habíamos definido, déjenme verlo acá, ¿cierto? Esto es lo que yo tengo que considerar: capital, reservas. Lo voy a llevar para allá, para poner acá. Un segundito. Aquí. Entonces dijimos que la rentabilidad del ROE es la rentabilidad sobre el patrimonio. Y la fórmula de esto es resultado neto dividido por el patrimonio. Pero sin la utilidad del ejercicio. Este es el que tengo que considerar yo. Entonces, supongamos que yo tengo un capital ahora de 12 millones. Tengo una reserva de 5 millones. Tengo una utilidad retenida de 15 millones. Y tengo una utilidad del ejercicio de 6 millones. Si yo sumo esto, el patrimonio va a ser igual a la suma de estos tres valores, ¿cierto? Van a ser 50 y... Ahí está. Eran 5 millones aquí. Ahí está. Si yo sumo esto, este patrimonio es de 13.700.000. Pero miren lo que se supone aquí que hay que poner. Aquí dice que yo tengo que calcular, vamos a suponer que la utilidad, tengo que dividir entonces, para poder calcular la rentabilidad sobre el patrimonio, tengo que tomar el resultado neto, que serían los 6 millones, ¿cierto? Entonces tomo resultado neto. ¿Sí? El resultado neto, entonces, aquí sería los 6 millones, ¿cierto? Eso es lo que dice, utilidad del ejercicio. Y tengo que calcular, entonces, el patrimonio sin el resultado del ejercicio. ¿Y cuánto sería eso? Profe, ¿por qué serían los 6 millones el resultado neto? Porque ahí dice, utilidad del ejercicio. Ya. Sí, es siempre el resultado neto del resultado del ejercicio. Dijimos que el patrimonio se componía de capital, reservas, utilidad retenida, la utilidad del ejercicio. Y eso me da un total de patrimonio de 13.700.000. Pero la fórmula dice que yo tengo que el resultado neto, porque la fórmula de esto es resultado neto, que es ese,
lo tengo que dividir por el patrimonio sin la utilidad. ¿Y cuánto sería el patrimonio sin la utilidad? Sería el capital más las reservas más las utilidades retenidas y nada más, ¿cierto? Porque no puedo considerar la utilidad del ejercicio. Por lo tanto, el patrimonio neto sin resultado del ejercicio sería 7.700.000. Entonces, el índice o el ROE sería utilidad del ejercicio dividido por el patrimonio. Y este normalmente se expresa en porcentajes. Déjenme insertar aquí. Este se expresa en porcentajes. ¿Qué significa este 78%? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? La rentabilidad. Sí, la rentabilidad. Pero si lo quiero llevar a plata. Por cada 100 pesos que los dueños tienen invertidos en esta empresa, obtuvieron una ganancia de 78 pesos. Vamos a arreglar la... 78%, profe. Sí, pero estamos viendo que por cada 100 pesos obtuvieron una ganancia, si por cada 100 pesos invertidos los dueños obtuvieron una ganancia de 78 pesos, ¿cierto? Eso es lo que significa. Ahí, ¿cierto? Vamos a ver ahora una rentabilidad sobre las ventas. Vamos a suponer ahora que las ventas de este ejercicio fueron 12 millones de pesos. Vamos a suponer que esa fue la venta. Y la rentabilidad sobre las ventas, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan? Es resultado neto dividido por las ventas netas. Entonces, tengo que dividir ahí. ¿Cuál es el resultado neto que tengo? Que estoy ocupando los 6 millones pesos dividido por las ventas netas. Y eso me da exactamente un 50%. ¿Qué significa eso? Profe, ¿cómo fue, disculpe, el resultado neto? La rentabilidad sobre las ventas, dividí en la utilidad del ejercicio, que eran los 6 millones, por las ventas netas. ¿Y qué significa eso? Que por cada 100 pesos de venta, la empresa ganó o obtuvo una ganancia de 50 pesos. Eso es lo que quiere decir este indicador. ¿Ve? Déjeme arreglar aquí para que quede una ganancia. Ahí está. Vamos a ver este otro. Rentabilidad sobre los activos. Entonces vamos a suponer aquí que el total de los activos son 32 millones de pesos. Profe, disculpe. ¿Sí? Usted decía que por cada 100 pesos de venta la empresa obtuvo una ganancia de 50 pesos. O sea, el 50% de los 100 pesos sería. Claro, exactamente. Y arriba el 78% de los 100 pesos. Ya, ok. Así se interpreta esto. Muy bien. Eso es lo que me interesa, que lo entiendan, porque si les cambio un poquito los números, mañana pueden complicarse. Ya. Vamos a ver la rentabilidad entonces de los activos. Y vamos a suponer que el total de los activos son 32 millones. ¿Cuál sería entonces? Acuérdense que esto es resultado neto. El indicador es resultado neto dividido por total de activos. Este es el indicador. ¿Qué tengo que tomar aquí entonces? ¿Cuál es el resultado neto?
En este ejemplo, son los 6 millones. Los 6 millones. Y lo tengo que dividir por los 32 millones, ¿cierto? Y aquí le damos un porcentaje y me da un 19%. Y miren, si las explicaciones uno las puede hasta copiar, porque aquí, ¿qué es lo que va a significar? Por cada 100 pesos de total de activos, ¿cierto? La empresa obtuvo una ganancia de ¿cuántos pesos aquí? 19. 19, ¿ves? Eso es todo. O sea, así se explica. ¿Ven que Profe, es muy... profe, ¿Sí? ¿Sí? espéreme, ¿de dónde sacó los 32? No, es un dato que yo les di. Les di el total de Ah, activos. ya. Ese ustedes lo tendrían que sacar del total de activos del balance, si es que yo les entrego un balance, ¿cierto? Ya. Igual que las ventas, todos los datos ustedes los tienen que ir sacando del balance que se les entrega, como fue la prueba anterior. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es tomar la prueba anterior y desarrollar todos los ratios que hemos visto ahora. Les va a servir. ¿Ya? Y el último ratio, que es la rentabilidad. Ah, perdón, este era de los activos fijos, total de activos fijos. Fijos, y este es total sobre por cada peso de activos. Pero, profe, ahí es donde le preguntaba, esos 32, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo le dio el 19%? Ah, porque yo dividí el resultado, porque acuérdense que todo esto es resultado neto, dividido por el total de activos fijos. Este es fijos, ¿eh? Se divide entonces, ¿cuál es el resultado neto? Yo tomo, aquí lo voy a repetir, tomo el resultado del ejercicio, que son los 6 millones, ¿cierto? Y lo divido por el total de activos fijos que habíamos visto. Y eso me da 19%. Entonces, ¿cómo se explica esto? Que por cada 100 pesos del total de activos fijos, o de activos fijos en realidad, no de total, lo vamos a arreglar aquí para que no se vayan a confundir. Total de activos fijos, la empresa obtuvo una ganancia de 19 pesos, ¿cierto? Eso es lo que indica este indicador. Ahora vamos a ver el indicador de rentabilidad sobre el total de activos. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Aquí sí necesitamos el total de activos, ¿cierto? El total de activos vamos a suponer que son 45 millones de pesos. Este dato lo entrego y ustedes lo debieron sacar del balance, ¿cierto? En el balance ustedes ven la columna de activos y ven el total abajo. Y otra vez, voy a copiarle aquí el resultado, ejercicio, porque veo que lo habían perdido de vista. El resultado del ejercicio son estos 6 millones que está acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que yo dividir de acuerdo a la fórmula? Porque dice que esto es el resultado neto, lo voy a... neto, dividido por el total de activos, ¿cierto? Este es el otro indicador. Y aquí divido, pues, los 6 millones, que es el resultado neto, y lo divido por los 45 millones. Y eso lo expreso en términos porcentuales. Ahí. Y me da un 13%. Y miren lo que significa eso. Significa que por cada 100 pesos de activos totales, ¿cierto? Aquí lo cambiamos. Totales. La empresa obtuvo una ganancia de ¿cuántos pesos? 13. 13 pesos. De 13 pesos, ¿ven? ¿Ven, jóvenes? Si no es tan complicado, yo lo voy a grabar, lo voy a subir y lo voy a dejar hoy día en la noche seguramente cargado o mañana en la mañana a primera hora. Les Pero, sugiero... profe, ¿el Excel se lo puede subir? No, si voy a subir las dos cosas, voy a subir la clase y el Excel. Ah, ya. Estupendo. No, si no se preocupe por eso. Ahora, jóvenes, mire, como recomendación, desarrollen la prueba esa que les fue mal con los indicadores, con lo que acabamos de ver. Profe, ¿Sí? ¿ya pasó la lista? Sí, la primera sesión sí. Es que le venía manejando. Ahí no, por el chat no dijo nada. No, que venía manejando, recién entré a la casa, pero venía puro escuchando. Anda, pero tiene que avisar para atrás. Por último me dice, póngame presente, ¿ya? Para que no complicarla. ¿Pero qué asistencia tiene? No sé, mala yo creo. A ver. Déjeme ver si está todavía abierta. No, está cerrada ya, se cerró. No la puedo ver. Ya, pero espero que sea más de un 50. Ah, sí, yo creo que sí. Ah, ya. Ya, joven, entonces yo voy a subir la prueba el día lunes. ¿Cuándo tenemos la prueba? El día
la Lunes, prueba la profe, tenemos el lunes, El ya, lunes. el lunes a las 6:30, seguramente va a ser de 6:30, 7:30 hasta las 8:30, y puede que les dé un poquito más, pero traten de llegar a la hora, ¿ya? Porque si ustedes se atrasan, pierden tiempo de desarrollo de la prueba. Lleven todos los apuntes ordenaditos, no pueden usar teléfono, tienen que dejar guardado su teléfono, así que si tienen que usar calculadora, tienen que llevar una calculadora o usar la calculadora del computador, ¿ya? O sea, ¿podemos ocupar los apuntes? Sí, no, si los apuntes lo pueden ocupar. ¿En serio? Ah, ya. Sí, pero es que tienen que Tirando de los desarrollar. nervios. Si no, miren, si tienen que, todos los cálculos que ustedes hagan lo tienen que explicar después en Word, así que los apuntes sirven para guiarse, pero no les va a servir para contestarlas, para Profe, resolver. entonces no vamos a poder ocupar la calculadora del celular. No pueden ocupar los celulares, a raíz de lo que pasó y lo que ha pasado, no pueden ocupar los celulares. Pero ¿Qué cualquier pasó, profe? Yo calculadora no me sí. enteré. ¿Ah? Cualquier calculadora sí. Cualquier calculadora, la que quieran. Profe, ¿qué pasó con lo que, por qué dice eso? ¿Por qué Porque dice pillaron eso en el celular? jóvenes enviándose la prueba por WhatsApp. Ah, ya. Así que a raíz de eso, nada de celulares, nada de intercambiar apuntes ni nada. ¿Cierto? Entonces por eso. Ya jóvenes, que les vaya bien. El lunes yo llego, ustedes saben que yo llego temprano, voy a estar temprano. Así que el que quiera llegar temprano, no hay ningún problema, la sala está fresquita y pueden, porque va a ser un calor, así que ya. Y antes que me olvide, jóvenes, vayan a votar. No importa por quién voten, pero vayan a votar, ¿ya? Un compromiso de caballero. Ya. Un abrazo y nos vemos el lunes. No, eso es de cada uno, pero lo que me interesa es que todos voten, para que después alguien pueda decir, miren, el que salió y yo no fui a votar, ¿cierto? Independiente quién gane o quién hay que ir a votar. Ya. Un abrazo y nos vemos el... Uy, yo no tengo más clases. Uy, yo no tengo más clases por ustedes ya, po. No, pues, profe. El lunes nomás. No, pero el lunes no. Bueno, jóvenes, un gusto haberle hecho clase. Espero que les vaya a todos muy bien. ¿Ustedes están terminando ya o no? Profe, ¿no va a ser un repaso el sábado? Sí, no, si hay tutoría yo la hago, no hay problema. Profe, oiga, ¿Sí? pero, profe, disculpe, pucha, ¿y tiene que ser siempre en ese horario? ¿Qué cosa? La tutoría de los días sábados, que siempre es muy temprano. Y igual No, si no es temprano, es a las 10 y a las 11. Sí, lo que pasa, no, si yo no lo digo por eso, sino que porque muchos trabajan los días sábados también. Por ejemplo, yo los días sábados trabajo hasta la 1, entonces no tengo un medio de cómo conectarme a esa clase y Claro. aparte no queda grabada. O sea, las clases debieran quedar grabadas. Yo no sé qué está No, pasando. profe, yo pregunté a la ¿Ya? jefa de carrera y dijo que esas clases no se grababan ni se subían. Pero Porque dijo que lo era más una ayuda. Bueno, yo sé ¿No que hay ahí en el alguna aula forma virtual... de mire, que usted la grabe? no, porque quedan grabadas. Déjeme, estoy entrando, deme un segundito, ¿ah? Porque yo la otra vez una alumna me dijo lo mismo, que no quedaban grabadas, y yo entré y vi las grabaciones. Entonces, por eso quiero ratificar para ver si efectivamente no quedan grabadas, y se los voy a demostrar. A mí la señora Katy Sí, me dijo Catherine. que esas no eran, que no se grababan ni se subían a ningún lado. Bien. Entonces, Sí, profe, yo porque también pregunté ese día cuando quedamos de acuerdo que yo le iba a preguntar, le pregunté ese mismo día y dijo que no se grababan ni se subían porque eran una ayuda, no. Así me A dijo. ver, yo aquí, análisis de datos finales. como es ayuda, más ¿va a subir el Excel ahora? ¿Ah? Dígame. ¿Va a subir el Excel ahora? Sí, no, todo esto lo ¿Va a subo a la subir noche el porque Excel ahora, sí, profe? no, sí, yo subo todo, pero no se olviden que, miren, están viendo mi página, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, profe. Déjenme ver empezando. aquí. Sí, déjenme ver aquí. Tutorías, ahí están, po. Pero no están las clases. Pero se ve en la suya a lo mejor, profe. No. Pero no en Sí, la de profe. nosotros. Grabaciones. Las grabaciones, ahí. Ahí, grabaciones. Ahí están todos, po. Pucha que son. Pero a nosotros no se los ve, profe. Profe, a Sí, usted pues a sí, lo sí. mejor se le ve. Yo No, pinché sí. tutoría y no nosotros. sale nada. Entren a tutoría, ahí está, po. Entren a tutoría, ven, casi me hacen reclamar y están ahí.
Y yo me veo lo mismo que no ustedes. sale. Profe, No sale. ¿Ah? A ver, espérame. profe, ¿cuándo sabríamos las No notas del sale. examen final? No, mire, si la dan el lunes, es dentro de la semana. Porque hay una serie de formalidades que yo tengo que llenar con cada uno de los exámenes, por eso me demoro. ¿Sí? Me sale eso de tutoría, pero la última es de septiembre. No, está la no. primera está el 4 de diciembre, sí están. ¿Ven? Ya. Ay, Menos mal que no reclamé. Ya, jóvenes. Nos vemos el lunes. Un gusto haberle hecho No, clase. profe. ¿Ustedes terminan ya o no? Ya no los veo más. Sí, ¿no? profe. Sí, profesor. El lunes es la última vez que nos vemos, profe. Ya, pues ya ahí no va a poder hablar mucho, así que cualquier cosa que necesite cuando estén trabajando, cuenten conmigo para consulta o lo que sea, ya, porque de repente uno no tiene a quién llamar y yo no tengo ningún problema en contestarles si tienen alguna consulta y que les vaya muy bien en la práctica. Profe, ¿Sí? ¿se acuerda la pregunta que le hice con respecto a la nota de crédito de la razón social? Sí. El proveedor me porfiaba, pues me decía que sí se podía. Entonces yo busqué por el Servicio de Impuesto Interno y le mandé lo que aparecía ahí. Ya. Ah, le quería sí. No, sí, eso es para ahorrarse un lote de pega administrativa, porque a veces ni siquiera tienen autorizados folios para emitir notas de crédito. Entonces, es un problema. Pero lo menos lo obligó a que hiciera nota de crédito. Sí, la y le hice emitiera. igual. Sí. ¿A qué hora es la clase que viene? Perdonen. A las 9:20, gestión de personas. Ya, jóvenes, los Ya, dejo. profe, Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, profesor. Que esté Hasta bien. luego.